Los términos económicos, las cifras, las políticas y la problemática nacional, lo que más afecta al salvadoreño, todo lo que usted desea saber acerca de la economía nacional e internacional. A continuación, en Análisis Económico Semanal de Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal, amigos televidentes? ¿Cómo están? Bienvenidos a Diálogo con Ernesto López en este miércoles muy importante, miércoles 16 de marzo. Me da, como siempre, muchísimo gusto compartir con ustedes. Todas las mañanas agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos esa oportunidad. Este día iniciamos una nueva faceta de trabajo pensando en romper, como siempre, aquellos esquemas tradicionales de la televisión salvadoreña en horas de la mañana. Y para ello, hoy, junto a un destacado grupo de economistas y de mucho respeto, me permito invitarlos a ustedes a que no se pierdan este y todos los miércoles el análisis económico semanal en Diálogo con Ernesto López. El objetivo será plantear discusiones y propuestas vinculadas al quehacer del ramo, a efecto que se traduzcan en debates propositivos y que nuestros gobernantes tomen como insumos en la definición de políticas públicas para beneficio común. Me permito presentarles el perfil de cada uno de nuestros panelistas. Veámoslo a continuación. Doctor Claudio de Rosa, economista, consultor y conferencista internacional, autor de libros sobre supervisión financiera, actualmente columnista de la prensa gráfica. Claudio, buenos días. Bienvenido. Buenos días, es un placer estar con ustedes aquí, especialmente con los panelistas que ya vas a presentar tú también. Así es, en efecto, también nos acompañará a partir de este miércoles Naida Medrano, consultora para organismos de las Naciones Unidas, oficial de proyectos en agencias de cooperación internacional, especialista en sistemas interamericanos de protección a los derechos humanos y actualmente directora ejecutiva del Centro para la Defensa del Consumidor, CDC. Naida, buenos días, bienvenida al equipo de panelistas. Buenos días, Ernesto, y a los que nos acompañan en el panel, por supuesto, las amigas y amigos televidentes. Salvador Arias, doctorado y postdoctorado en Economía en la Universidad de París y Sorbona en Francia, autor de 14 libros, el más reciente, Atlas de la Pobreza y la Opulencia en El Salvador, exministro de Agricultura y exdiputado del partido FMLN, militante del partido. Doctor, buenos días, gracias por haber aceptado la invitación de compartir con nosotros este panel. Gracias, Ernesto, por estar acá. Saludos a la población, esperamos poder dar criterios y elementos para que la población pueda tomar sus decisiones correctas sobre el rumbo del país. Ricardo Perdomo, exministro de Economía, consultor económico y financiero, autor de libros sobre finanzas, actualmente profesor de finanzas en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Ricardo, buenos días, gracias por haber aceptado también la invitación de compartir con nosotros este panel. Muy buenos días, un placer estar aquí con ustedes y un saludo a las personas que amablemente nos están escuchando. Así es, como siempre también usted está invitado para participar con nosotros. Ponemos a disposición nuestros sistemas de comunicación, los cuales están abiertos a partir de este momento para que participe a través del teléfono, correo electrónico, búsquenos en Facebook, síganos en Twitter y véanos en vivo en cualquier lugar del mundo a través del www.megavision.com.sb. Bueno, y este día iniciamos nuestro debate con un tema económico de mucha preocupación y trascendencia y que tiene que ver con el precio de los combustibles, que en los últimos meses ha experimentado una tendencia fuerte al alza y que, traducido al diario vivir, se convierte en un golpe más a la frágil economía de los salvadoreños. En este sentido, junto al grupo de panelistas, buscamos responder las siguientes preguntas. ¿Está preparado el país para paliar el golpe que representa el incremento al precio de los combustibles? ¿Qué se está haciendo desde el Ministerio de Economía para paliar el efecto de los consumidores? ¿Deberían las autoridades asumir los costos y dejar un techo temporal al precio? ¿Qué papel juega Alba-Petróleos al convertirse en un actor más del mercado de los combustibles? ¿Por qué la tardanza para implementar la nueva fórmula de referencia de los precios de la gasolina? Estas y otras interrogantes las vamos a plantear esta mañana, pero también vamos a hacer un giro precisamente para analizar el discurso que el día de ayer, o los discursos que se generaron el día de ayer en el marco de la realización del encuentro ENADE, el sector privado, donde participó el presidente de la República y se abordaron temas que tienen que ver mucho con el rumbo económico del país. Puntos muy importantes, los cuales vamos a tener esta mañana de primera mano con nuestros invitados. Así es que de primera mano quisiera preguntarles a ustedes que si nos pudiesen dar algunas valoraciones sobre cómo ven
de primera mano la situación económica del país. Comienzo con usted y luego abierto el panel para la discusión. Doctor. Bueno, mira, creo que se ha venido haciendo debates poco a poco más en el país, que estamos en una situación realmente crítica. El Estado tiene una crisis financiera profunda que no tiene solución dentro del esquema neoliberal y que, mezclando aún con las declaraciones que hizo el presidente ayer, que acepta públicamente que se ha agotado el modelo neoliberal, eso debería de implicar automáticamente que el gobierno debería renunciar o denunciar el convenio que tiene con el Fondo Monetario Internacional, dado que el Fondo Monetario Internacional establece una política procíclica que en lugar de sacar al país de la crisis, profundiza la crisis por 3 factores básicos, y creo que eso nos puede dar el panorama de la crisis que tenemos. A través de imponerle al país, como se lo está imponiendo los países europeos, que también le hace referencia el presidente en su discurso, de querer reducir drásticamente el déficit fiscal en este país, el cual de hecho es bajo para la pobreza de este país, pero que con la camisa de la dolarización no tiene salida. Entonces tenemos nosotros un país que no tenemos política fiscal, porque la política fiscal ya está fijada por los próximos 5 años en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario. Entonces, la política fiscal tiene un problema fundamental originado en que el gran capital en este país no paga impuestos y que es el sector más subsidiado de este país. Quiero decirte que de acuerdo a estudios del Ministerio de Hacienda, el gran capital en este país recibe un subsidio de más de 1.100 millones de dólares. Entonces, si no se resuelve el problema de que además de no pagar impuestos, reciben más de 1.000 millones de dólares de subsidio, no hay salida a la crisis fiscal. Y segundo punto, hay 3 puntos muy breves, es el tema de la deuda. En el Fondo Monetario, con el Fondo Monetario hay un compromiso de pagar un servicio de la deuda de aquí al 2015, entre el 2010 y el 2015, de más de 10.000 millones de dólares. Solo este año son más de 2.000 millones de dólares. Manteniendo ese compromiso de pagar ese servicio de la deuda, no hay posibilidades de financiar una política de reactivación económica en este país. Y por otro lado, en el convenio del Fondo Monetario se establece para todo esto, para poder cumplir estas cosas, reducir drásticamente los problemas, el problema de los subsidios, que realmente no son el problema de fondo para las finanzas públicas, pero por último decirte que implica mantener la dolarización. Entonces hay una contradicción fundamental, y aquí cierro, entre el planteamiento de entrada que hace el presidente Funes de decir que se ha agotado el modelo, pero si no renuncia al Fondo Monetario y pone como modelo profundizar la privatización, ¿qué es lo que significa? Los asocios que presenta, realmente hay una gran contradicción profunda en su planteamiento. A ver, veamos la opinión del resto de panelistas. Bueno, a mí me gustaría hacer referencia un tanto a lo que dentro del modelo se tomó como base para construir, ¿no? Estamos hablando precisamente del desmontaje del aparato institucional sólido del Estado para abrir un proceso de apertura al mercado, mismo que después de más de 20 años y en la actualidad ha significado un costo altísimo hacia la propia institucionalidad. Con relación a si el Estado está listo, si el país está listo para recibir este golpe que representa, porque ya tal cual se asume el incremento del precio de los combustibles, quisiéramos hacer referencia a que frente a un Estado que está altamente débil, hay 2 elementos a considerar. Uno, hablar de asocios público-privados, tal cual ayer nuestro presidente de la República se hizo referencia, tiene implícita la necesidad de nuevamente reconvertir el aparato del Estado. Si no hay un aparato sólido que permita la protección de las personas de su territorio, obviamente este asocio va a estar sostenido en una mesa que no va a tener la suficiente base. Eso es por un lado. Por otro lado, comentar que esta gran apertura hizo que el país se convirtiera en un país comprador. Es decir, no producimos, no tenemos capacidad de producir. Esto abre entonces todo un portal a efecto de generar
un debate, una construcción que nos invite a hacer un modelo específico, no a través de medidas concretas, sino que a través del establecimiento de la base sólida y sostenida de la construcción de ese modelo. Ayer el presidente de la República también hacía referencia a la necesidad de que en la construcción se unieran los actores de nuestro país. Esto va a requerir un tiempo y las medidas concretas que se están anunciando a nuestro criterio deben de estar entonces sostenidas sobre un criterio de debate inicial que permite entonces la definición del modelo en sí, que creemos que es lo que no tiene todavía construido el Estado de El Salvador. Quisiéramos hacer referencia ya específica en el costo de los hidrocarburos. Estamos en la actualidad a un pico del mismo similar al del 2008, cuando reventó la crisis, ¿no? Justo en febrero, marzo del 2008 empezamos ya a tener el precio más allá de los $4. Estamos en marzo del 2009 en donde todo el proceso de elevación de costos nos invita a realmente reconsiderar si durante todo este periodo de crisis en donde había que tomar medidas totalmente anticíclicas fueron aplicadas o no, a efecto de ahora poder responder y paliar este fenómeno que estamos viviendo y que obviamente va a tener un impacto fuerte en la economía de la familia salvadoreña. Igual quisiéramos referirnos un tanto a la evolución del costo de las canastas básicas alimentarias, tanto urbana como rural. Ambas han tenido un comportamiento al alza y si bien es cierto, no es solo el componente único que ha hecho que esta suba, el tema de los combustibles, sí es algo que abona. Es decir, cada vez que hay alguna crisis de combustibles o de hidrocarburos, tiene un efecto de cascada fuertísimo hacia los alimentos y al incremento de los precios de nuestro país. Claudio, tú tienes también tu propia lectura, tu propio panorama de que cómo y en qué condiciones está la economía del país. Ya tienes algunos elementos propios de tus antecesores para poder hacer valoraciones y sobre todo también en ese contexto del discurso que ofreciera el presidente de la República el día de ayer ante un grupo de empresarios políticos que asistieron precisamente al ENADE. Indudablemente coincidimos con Salvador, la economía está en una situación bastante débil y la situación fiscal es más preocupante aún. Si nosotros empezamos a ver los factores externos que están entrando en juego con la economía salvadoreña en estos momentos, tenemos que considerar que debido a esta catástrofe que ha habido en Japón, en estos momentos como que el mercado se ha dado cuenta que la recuperación económica puede que no sea muy fuerte a nivel mundial y baje un poquitito la demanda por el petróleo y es por eso que en este momento el precio del petróleo, que estuvo en un momento sobre $105, el de Texas, está en este momento 98.54, en estos momentos en el mercado. Ha bajado. Igualmente el Brent, que es el que se cotiza en Londres, que es el precio que va para Europa, del orden de $115 ha bajado a 108 en este momento con 52 centavos. Sin embargo, lo que se tiene claro es que la demanda que hay en el mercado mundial en este momento por combustibles es mucho más superior, es más grande que lo que es la oferta. Entonces, todo el mundo reconoce en estos momentos, según lo que diferentes expertos en esta materia, que el petróleo va a volver a subir y se tendría que mantener en el orden de 110, 120 dólares, por ahí lo están viendo como el precio de mayor estabilidad y mayor factibilidad en este momento, aunque nadie tiene en este momento la bola de cristal como para dar el número exacto. Esto nos hace ver que para El Salvador vamos a seguir pagando precios que van a estar sobre los $4 el galón de combustible. Y lo que se criticó en su momento, la fórmula mágica para bajar los precios, no llegó. Y además Alba Petróleo ya también ha reconocido que no puede hacer magia, porque aquí no se pueden hacer magia. Por un pequeño tiempo uno puede tener un precio más bajo, pero después se tiene que ajustar a la realidad. Esto nos lleva a una situación que va a ser bastante difícil como país poder absorber este shock que, además de lo que afecta el presupuesto de las familias que tienen vehículo, también pone un problema en la parte del transporte público y en la producción general del país. Además,
que de por sí, que todo lo que uno está importando tiene que venir un poquitito más caro por los costos del transporte.